Buenas noches muchachos, el día de hoy pues, eso va a quedar horrible. Pues lo que vamos a hacer el día de hoy, que no se alcanza a ver nada, ¿cierto? Es iniciar una actividad en el Sócrates, ¿sí? Entonces muchachos, ya saben que la run se llama C Delgado, ¿cierto? Ingresan y el quiz que voy a levantar es este de acá. Entonces sería el de arquitectura de computadores, memoria interna. ¿Listo? Esto lo habíamos iniciado la clase pasada, pero pues vamos a ver si me acuerdo que hicimos. Esto lo hicimos, igual hagámoslo. ¿Cuál es la estructura de la de RAM? ¿Cuál es la estructura interna? Entonces descríbanla allí por favor muchachos, yo pauso. Bueno, muchachos, paso a revisar las respuestas. ¿Cuál es la estructura de la de RAM? Consiste en un condensador y un transistor, ¿sí? Estructura selectiva, uy, pucha. Transistor. ¿Sí? ¿Está bien? Ajá. Bien. Bien. Ok, pero escriba un poco más. Uy, pucha, esta gente es tan agresiva. Es un transistor y un condensador. Condensadores y un nodo dieléctrico. Y estructura de condensadores. No, es un transistor y un condensador. Siguiente rápidamente muchachos, esa tiene 5 minuticos, vamos a la hora. Bueno muchachos, la estructura de una SRAM es compuesta por 6 transistores. Memoria estática es un arreglo de transistores, condensadores no hay. Hay 2 fuentes, conecta predeterminada de Sega, conecta la línea, es un arreglo de transistores, ok. Arreglo de transistores, 6 transistores, los condensadores no hay condensadores. Recibe voltaje en un arreglo de transistores, 6 transistores, a base de un arreglo de transistores, a matriz de transistores y arreglo de transistores. Siguiente pregunta, que ya es más complicada. ¿Qué se puede decir de una EEPROM? Bien, entonces, ¿qué se puede decir de una EEPROM? ¿Es una memoria que se puede borrar y escribir? Eléctricamente. Ajá, la más demorada, no. Es una memoria eléctricamente programable. Pero ¿cuántas veces se puede programar? Una vez. Ajá. Ok, es no volátil. Bueno, solo falta un número determinado que es una. Toma más tiempo escribir que leer, ¿es correcto? ¿Qué? Una memoria que se puede borrar es que eléctricamente es correcto, pero falta decir de que solo se puede programar. Esta es no. No. Esta se puede borrar y escribir muchas veces, pero tiene un número determinado, es correcto. No está combinando con la promo. Es más demorada a la hora de leer, es más demorada escribir que de leer. O sea, leer es lento, ¿no? Perdón, escribir es más lento que leer, porque escribir requiere una operación. Listo. Elmo toma más tiempo escribir en ella que para hacer leídas, correcto. Y Anne, que es eléctricamente borrable, pero pues falta. ¿Listo? Bien muchachos, siguiente. ¿Cuál es la capacidad de megabytes de una memoria con 16 bits para dirección y cada posición tiene una capacidad de 16 bits? La memoria cuenta con RAS y CAS. ¿Cuánto es la capacidad muchachos? Esa la pueden hacer rápidamente. La capacidad es 2 a la 16 filas por 2 a la 16 columnas por 16 bits, y como la necesito en bytes sería dividido 8, ¿sí? Bien, siguiente. ¿Cuál es la capacidad de una memoria de 16 bits de direcciones y cada posición tiene una capacidad de 16 bits? La memoria no cuenta con RAS y CAS. ¿Cuál es la capacidad? 2 a la 16 por 16 dividido 8. ¿Listo? Y ahí hemos terminado esta actividad. Bien muchachos, eso era. Bueno muchachos, entonces vamos a comenzar el tema de memoria externa, ¿sí? Aquí ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los discos magnéticos, que son los discos duros. Vamos a hablar de la arquitectura RAID y de los removibles. Hablamos de los ópticos que tenemos, CD-ROM, los CD-ROM básicamente, los DVDs, cintas magnéticas y lo nuevo es discos duros de estado sólido. Bien muchachos, ¿qué es un disco magnético? Es un plato circular construido con un material no magnético llamado sustrato. El sustrato puede ser de aluminio,
Ahora, el sustrato suele ser, realmente en los discos duros suele ser de vidrio, ¿sí? Por eso es que es tan delicado. Entonces mejora uniformidad de la superficie porque el vidrio es mucho más fácil de tratar, incrementa fiabilidad, reduce los defectos y mayor capacidad para resistir golpes y daños, aunque no abusen de los discos duros. Bien, muchachos, los mecanismos de lectura y escritura de los discos duros, ¿qué consiste? Básicamente, el grabado y la recuperación se realizan a través de una bobina llamada cabeza. Realmente, muchachos, está grabando. Realmente, muchachos, en el disco duro no se van a almacenar, digamos, voltajes, se van a almacenar son campos magnéticos. Y a través de la bobina, ese campo magnético se transforma en un campo eléctrico que tiene un voltaje. Y dependiendo de eso, uno puede leer un 0 o leer un 1. O sea, un disco duro es un dispositivo magnético. Por esa razón, muchachos, no utilicen imanes cerca de un disco duro. ¿Por qué creen? No pueden usar imanes. Se despolariza, lo daña, ¿sí? Bien, en muchos sistemas hay dos cabezas, una de lectura y otra de escritura. Durante la lectura, la cabeza está quieta mientras el plato rota. Realmente la cabeza nunca se mueve en el disco duro. Lo que se mueve es el plato. Y eso es un acceso digamos, aleatorio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema, muchachos? ¿Ustedes han escuchado el problema de la fragmentación? Digamos, un disco duro es un plato, ¿sí? Este plato es un disco duro. No se ve. Amarillo, sí se ve. Muchachos, este plato es un disco duro. ¿Sí me siguen? Y aquí está la cabeza lectora. Aquí está la cabeza lectora. El disco duro, ¿qué está haciendo? Está girando. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Han escuchado la fragmentación? ¿Qué pasa con la fragmentación? Ahí, digamos, un archivo está regado de esta manera. ¿Qué pasa para leerlo? ¿Qué tiene que hacer el disco duro? Tiene que hacer más vueltas, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en su lugar estuviera totalmente en un sitio? Digamos aquí. Solamente hay que hacer una parada. ¿Sí me siguen? Por eso es muy importante la fragmentación, la desfragmentación. Ese proceso puede acelerar mucho el acceso de datos en el disco duro. Bien, muchachos, ahora, durante la lectura la cabeza está quieta. Bueno, mecanismo de lectura. Se envía corriente a través de una bobina que produce un campo magnético, se envía pulso a la cabeza y patrones magnéticos son grabados en la superficie del disco. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Ustedes, digamos, este es el sector del disco duro, supongan, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí se induce un campo magnético que lo polariza en cierta manera. Supongamos que este es el campo magnético y el norte del campo magnético es hacia acá, ¿sí? Dependiendo de la polarización, es decir, hacia dónde está ubicado el norte. ¿Alguna vez han usado una brújula? Entonces es similar a una brújula, muchachos. Si una brújula, digamos, está quieta y este está indicando el norte, digamos que si lo polarizamos de esa forma puede ser un 0 o un 1 para el disco duro. Si ustedes lo polarizan de otra manera, digamos realmente el norte queda apuntando hacia el sur, entonces puede significar un 0, digamos. ¿Ya me sigue? Por eso es que, muchachos, el tema de las tormentas solares son tan delicadas aquí en la Tierra. Ustedes imagínense una tormenta solar que altere el campo magnético de la Tierra. Podría borrar todos los discos duros. Así, fácilmente. Regresemos a la edad de piedra en un segundo. ¿Qué pasa si no tenemos internet, si no tenemos computadores, si no tenemos nada? Hay un colapso general de la sociedad. De hecho, muchachos, por eso eso es algo para pensar. Bien, muchachos, el mecanismo de lectura, o sea, se envía corriente. La bobina produce un campo magnético. Una bobina es básicamente un cable enrollado, ¿sí? Y a través de este cable pasa una corriente. Eso lo explican en Física 2. A los de tecnología jamás, pero los de ingeniería en Física 2, ¿sí? A los de tecnología cuando quieran pasarse ingeniería, ¿sí? Lo explican en la Física 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa una corriente a través de un cable enrollado, se produce algo denominado un campo magnético. El campo magnético tiene una dirección, ¿sí? Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra apunta hacia el norte, ¿sí? El campo magnético de la Tierra apunta hacia el norte. Esa es la dirección del campo magnético. Pero el campo magnético perfectamente podría apuntar a otra dirección, por ejemplo, hacia el sur. En este momento el campo magnético apunta hacia, bueno, unos grados desviado del norte. Pero a lo largo de la historia el campo magnético de la Tierra ha hecho oscilaciones entre norte y sur. Digamos, si usted pudiera viajar en el tiempo, quizás hace unos cientos de miles de años,
Usted mira su brújula y el norte realmente es el sur, ¿sí? El campo magnético oscila mucho. De hecho, muchachos, si el campo magnético cambiara ahora en la Tierra, pues esta arquitectura de computadores sería una materia que no tendrían que ver, no habría nada que ver en sistemas, de hecho, ¿sí? Tendríamos que dedicarnos, no sé, si no hubiera habido ingeniería de sistemas o tecnología, ¿qué se hubieran dedicado ustedes? Diseño gráfico, pero para diseño gráfico necesitas PC. Una profesión que a mí me gusta es, por ejemplo, ser herrero. ¿No? ¿No les llama la atención? Herrero. Modelar metal, ¿no? No necesita computadoras para eso, sí. No, pueden hacer espadas, ese tipo de cosas. Cuchillos, cucharas, bueno. Entonces, muchachos, bueno, en fin. ¿Cómo es el mecanismo de lectura? Entonces, inducimos un campo magnético en una posición del disco duro, polarizamos. El campo magnético apunta hacia cierta dirección y de acuerdo a eso es un 0 o un 1. Porque cada campo magnético produce un voltaje distinto, ¿sí? De nuevo, mayores detalles en Física 2. ¿No están viendo la 2 ustedes? ¿Y ya vieron el campo magnético? Bueno, esto del disco duro trabaja con eso. Bien, muchachos, ¿cuál es el mecanismo de lectura? Leemos el campo magnético y lo transformamos en un voltaje. Y de acuerdo a eso podemos decir que es un 0 o un 1. La estructura de la cabeza es la misma para lectura y escritura. Básicamente el mecanismo es el mismo, ¿sí? No hay que hacer mayores cambios. El disco duro es relativamente barato de hacer. Ahora, la lectura contemporánea. Hace un tiempo era una sola cabeza para lectura y otra cabeza para escritura. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es es como una especie de lector. ¿Se acuerdan de los discos viejos? Los de late. ¿Eso qué material era? Late, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, contemporáneamente los discos duros tienen una cabeza para lectura y otra cabeza para escritura. ¿Y qué pasa? La resistencia, bueno, y mayor velocidad de operación y almacenamiento, porque se puede escribir y leer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo es un disco duro? Esto es la información de un disco duro, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué van a ver aquí? Van a ver, si ven aquí, que esto viene siendo una posición, un bit. Si lo ven, miran la dirección del campo, norte-sur, pero el otro podía ser sur-norte, este podía ser norte-sur, sur-norte, o sea, esto podría ir en varias direcciones. Y de acuerdo a la polarización que se tiene acá, se lee un 0, se lee un 1. La cabeza, ¿que dónde pasa? Pasa por los lectores y sensa ¿qué? El campo. Y este campo, a través de una bobina, genera una corriente eléctrica. Eso es el fenómeno de... Bueno, no me acuerdo bien cómo se llama ese fenómeno. ¿Cómo llaman, muchachos, los de física? De transformación de un campo eléctrico a un campo eléctrico. Ya me acordé. Un campo magnético induce un campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico ustedes lo ven como una corriente. Y esa corriente puede verse como un voltaje. Mayores detalles en Física 2, ¿sí? Bien, muchachos. Como ven, pueden manejar cabeza de lectura y cabeza de escritura. Básicamente es una bobina, ¿sí? Básicamente. Ahora bien, muchachos, vamos a hablar de la organización y el formato de los discos duros. Entonces, básicamente los discos duros, muchachos, son anillos concéntricos o pistas. Cada pista es el mismo ancho de la cabeza. Básicamente las pistas, ustedes ven que el mismo ancho, una pista es una secuencia de posiciones, ¿sí? El disco duro suele tener varias pistas. Las pistas están separadas por bandas vacías. Esto es para evitar pues que los campos interaccionen entre sí. Y tiene el mismo número de bits por pista. Las pistas están divididas en sectores. ¿Han escuchado de sectores del disco duro? De cilindros, de esas cosas. La mayoría de sistemas suelen tener 512 bytes por sector. Y los sistemas se separan entre sí con sectores vacíos. Esto es para evitar interferencia magnética. Entonces, muchachos, aquí miren la organización de un disco duro, ¿sí? Como van viendo, muchachos, cada uno de estos es una pista, ¿sí lo ven? O sea, cada banda circular es una pista, cada una de estas es una posición, ¿sí lo ven? Cada una de estas es una pista, ¿sí lo ven? O sea, cada una de esas banditas circulares. ¿Y qué pasa, muchachos? Estos suelen separarse por sectores. Un sector, por ejemplo, podría ser esto, ¿sí? Un sector puede acumular varias partes de una pista, ¿sí lo ven? Por ejemplo, estos dos pertenecen
al mismo sector, ¿sí lo ven? Las pistas son circulares y los sectores son, ¿cómo se dice? Radiales, ¿sí? O sea, miren los sectores son, ¿sí lo ven que son radiales, no? Y las pistas son perimetrales, o sea, circulares. ¿Sí me siguen acá, muchachos? De esa manera se organiza un disco duro, ¿sí? Ahora bien, las pistas suelen estar separadas por sectores vacíos, ¿sí lo ven aquí? Bien, y las pistas entre sí también están separadas por sectores vacíos, ¿sí? Ahora, cada uno de estos sectores suele almacenar 512 bytes. ¿Cuántas posiciones son 512 bytes? ¿Cuántos sectores son, muchachos? Perdón, ¿cuántos espacios serían? ¿Cuántos espacios serían? 512 bytes. 512 por 8, ¿cuánto es? 2048. ¿Sí? Son 2048. Entonces, bien, muchachos. O eso es por 4. No, por 8 son 4092. Son 4092. 4092. Bien, muchachos. Entonces, venga, les muestro, para hacer un pequeño paréntesis, venga, les muestro la estructura de un disco duro, ¿sí? Para que veamos eso al desnudo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la estructura de un disco duro. Aquí lo van a ver. Muchachos, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar los sectores que ven con los sectores, muchachos. ¿Los sectores qué son? El B, ¿ven el B? Los sectores son radiales, ¿sí lo ven? Las pistas, que son los tracks, ¿qué son? Son circulares. Y finalmente, los clústeres son otro cuento. Por ahora son sectores y tracks son pistas, ¿sí lo ven? Y un disco duro, muchachos, para adelantar, aquí que van a ver, las cabezas de lectura y escritura. Ahora, un disco duro no es un solo plato, son muchos platos. Realmente viene por niveles, ¿sí? Un disco duro viene por niveles, ¿sí? Un disco duro realmente es una estructura 3D, ¿sí? Aprendan a querer sus discos duros más, ¿listo? No, mentira, no les puedo pedir eso. ¿Y cómo es un disco duro en general? No, no quiero. Muestre, carajo. No, pero esa es la imagen más pequeña del mundo. Aquí está mejor. Si lo ven, muchachos, ¿qué es esto? Esto viene siendo la cabeza, este viene siendo el plato, ¿sí? ¿Qué más adicional ustedes tienen en un disco duro? Pues tienen las interfaces. Esta es una interfaz IDE, que eso está mandado a recoger. ¿Ahora qué se usa? SATA, ¿sí? SATA es más veloz que IDE, mucho más veloz. Y pues tiene la entrada de alimentación. Bien, dentro de un disco duro, muchachos, hay una estructura para manejar el tema del cabezal y el acceso, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver luego. Bien, muchachos, seguimos acá. Bien, un bit más cercano brota más despacio que un bit más cerca al borde exterior del disco. ¿Por qué? O sea, tenemos el disco, ¿sí? Y supongamos que tenemos este es el centro. Tenemos un bit aquí y otro bit acá. ¿Por qué el bit rosado rota más despacio que el bit amarillo? ¿Cómo? Por la velocidad radial, ¿no? ¿Por qué, muchachos? Para dar una vuelta aquí, miren todo lo que se requiere, ¿sí? Llamemos esto una distancia L. Y miren todo lo que se requiere para uno acá. ¿Dónde se requiere menos distancia para dar una vuelta? En M, ¿no? ¿Sí lo ven? Pues eso es por velocidad radial, ¿vale? Bien, muchachos, para comenzar esta diferencia se incrementa el espacio entre diferentes pistas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que las pistas en el centro son más espaciosas que las externas. Suele haber más espacio, ¿sí? Esto para hacer de que haya un retardo adicional, ¿sí? Se hacen más espaciadas acá, ¿sí? Bien. Pues suele manejarse la rotación angular a velocidad constante, es decir, el disco duro siempre rota a la misma velocidad. ¿Cuáles han escuchado ustedes, muchachos? Velocidad de rotación de disco duro. 5400 RPM. ¿Qué significará eso? Número de vueltas por minuto, ¿sí?
Esa es la velocidad que suele manejar el disco duro. Son cosas que ustedes deben considerar a la hora de seleccionar el proyecto final. No vayan a salir, no, es que seleccionamos el 7200 porque es lo más rápido del mercado. Tiene que haber una razón. ¿Sí? Hasta a veces un disco duro de mayor capacidad a veces no es tan buena, no tiene tan buena rotación. ¿Sí? Porque ya los mecanismos son distintos. Bien, muchachos. El disco duro se ve en sectores a forma de trazo de tarta, que es lo que hemos visto. Los sectores y las pistas son, pues es lo más importante. O sea, el disco duro en sí está direccionado. La circuitería dentro del disco duro se encarga de la parte de administración de los sectores del disco duro. ¿Vale? Bien, muchachos. Y la densidad está dada en bits por pulgada, que aumenta a medida que se mueve del exterior al centro. ¿Por qué? Porque el centro está más pequeño, está más comprimido. Y se debe garantizar que las bandas almacenan la misma información. ¿Sí me siguen? O sea, a medida que usted va avanzando al centro del disco, se va haciendo más comprimido. ¿Sí me siguen? Y adicional que usted necesita más espacio. Entonces, es una de las dificultades del disco duro. Bien, muchachos. Cada zona tiene un número dado de bits. ¿Sí? Y las zonas más lejanas tienen más bits que las zonas más cercanas al centro. Y ya aclaro una cosa. Este es un tipo 1 y tipo 2. Tenemos discos duros que se manejan a una rotación constante. Y tenemos discos duros que permiten grabación en múltiples zonas. Les explico de nuevo. Los de rotación a velocidad angular garantiza que la densidad de bits por pulgada es la misma en todo el disco. ¿Vale? Y acá, en la grabación en múltiples zonas, no se garantiza eso. Cada zona tiene un número determinado de bits y las zonas más lejanas tienen más bits que las cercanas al centro. ¿Por qué se busca que tenga más bits? Porque si buscáramos que todas las zonas tengan el mismo número de bits, ¿cuál es el problema? Este es el disco. ¿Sí? Este es el disco duro. Este es el disco, eso no se ve nada, ¿no? Este es el disco duro, rosadito. ¿Listo? Bien, aquí está el centro de rotación. Muchachos, supongamos que este es un sector. ¿Sí? ¿Qué pasa con este sector y este sector que este está cerca y este está lejos del centro? ¿Qué pasa con este sector? ¿Qué pasa con el perímetro? ¿Qué pasa con el perímetro a medida que nos acercamos al centro? Se va haciendo más corto, el de la pista, ¿no? Se va haciendo mucho más corto. Entonces, ¿qué pasa? Para garantizar consistencia, para garantizar que estos tengan la misma cantidad de bits, en el de velocidad angular constante, yo como apeñuscar más bits por pulgada. ¿Sí me siguen? En cambio, en grabación, este otro tipo de disco duro, pues no nos importa eso. ¿Sí? Básicamente podemos tener más bits en las zonas externas. Pero ¿cuál es el costo? ¿Que necesitamos una circuitería más compleja? ¿Sí? Porque necesitamos, digamos que la rotación a velocidad constante tiene la ventaja de que yo sé en qué, digamos, cuántos bits hay por espacio y es más fácil direccionar. Pero acá, en grabación en múltiples zonas, ¿cuál es el problema? Que yo requiero saber cómo está distribuido el disco duro. ¿Y eso qué implica? Mayor complejidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué está yendo la gente? Bueno, supongo que tienen otras cosas más que hacer. Entonces, es eso, muchachos, ¿vale? ¿Tienen preguntas sobre velocidad angular constante y grabación en múltiples zonas? ¿Sí o no? Bien, muchachos, seguimos. Ahora sí, miren cómo se maneja eso. Esta es velocidad angular constante. ¿Qué ven ustedes? ¿Ven que estos de aquí qué son? Son sectores del disco duro. Y los circulares son pistas. ¿Qué ven aquí, muchachos, en la velocidad angular constante? Se garantiza que cada pista tenga la misma cantidad de bits. Pero miren en la grabación en múltiples zonas. ¿Se lo ven? Es irregular. Eso requiere que el disco duro tenga una circuitería más compleja para poder direccionar eso. El direccionamiento es muy sencillo. Pista tal, posición tal. Pero aquí, ¿qué pasa? Yo digo pista tal y necesito saber cuánto hay en cada pista y en qué posición está. Entonces aquí es más complicado. ¿Por qué, muchachos? Supongamos que este es el lector, ¿sí? Si yo necesito leer aquí, aquí, aquí o aquí, es la misma posición. ¿Sí lo ven?
es la misma posición. Yo necesito solo saber en qué sector está y en qué pista está. De hecho, el disco duro se direcciona así: sector y pista. Ya los cilindros y otras cosas, el cilindro es el nivel de profundidad. Yo ahorita les muestro eso. Bien, muchachos, ahora, supongamos que necesitamos direccionar aquí. ¿Qué pasa cuando yo coloco el cabezal ahí? Puedo estar en varios sectores, ¿sí? Entonces toca, mira. Por eso la circuitería es más compleja. Pero ¿cuál es la ventaja de este frente a este? ¿Qué ventajas ofrece este, muchachos? ¿Qué ventajas ofrece velocidad angular constante? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Qué ventaja ofrece? Según esto. Es más sencillo de direccionar. Pero ¿cuál es la desventaja? Menor, muy bien. Menor capacidad, porque es que yo podría almacenar más ¿en dónde? En las zonas que externas, ¿sí? Y ahora bien, en grabación en múltiples zonas, ¿qué tengo? ¿Qué ventajas tiene? Ya ahorita lo ven. ¿Qué ventajas tiene? No voy a poner de negro, ahorita lo pongo de blanco. ¿Qué ventajas tiene? Mayor capacidad y mayor aprovechamiento ¿de qué? Del espacio. ¿Y cuál es la desventaja? Mayor complejidad de direccionamiento. Sí, son como las ventajas y desventajas de cada uno. Recuerden que yo los recibo con quiz después del gran descanso. Ah, no, todavía no hemos terminado esto. Se salvaron. Sí, porque ya les explico cómo nos queda esto, muchachos. Bueno, nos volvemos a ver el 20. El 20 termino memoria externa. El 27 sería memoria entrada-salida. Entrada-salida. ¿Sí? Entonces, ¿luego qué sigue? En diciembre 11 sería la sustentación de los proyectos. Aquí no hay parcial. O sea, muchachos, les explico. Falta un quiz que sería de hecho, creo que el 27 ya, que sería de esta unidad. ¿Sí me siguen? El 11, antes de empezar las sustentaciones, sería el último quiz. ¿Sí me siguen? Yo una vez digo, muchachos, de por la mañana, ¿ustedes me pueden colaborar más fácil en otro horario? Que usted me colabore en otro horario para las sustentaciones. Luego arreglamos, pero me parece más fácil con ustedes, porque los de tecnología solo pueden en esta hora. Entonces me parecería mejor. ¿Dale? Con ustedes me queda más fácil. Entonces, muchachos, luego el 11 tenemos quiz, el último quiz, que pues sería 1 hora, y luego 2 horas de sustentaciones. Y el 18 es opcionales, los 3 opcionales. Y ya. Sí, eso habíamos dicho. 1 hora cada uno. Eso habíamos quedado al principio, son 3 opcionales. Y pues por estas fechas, quienes tengan que habilitar el viernes, arreglaría con los que tengan que presentar habilitación. ¿Listo? Así ajustamos para no correr esto tanto. ¿Listo? La habilitación sí toca en un horario por aparte. ¿Listo? Ya los que hayan perdido. Porque máximo el 22 podríamos. O el sábado 23 sería la habilitación. Digamos que para mí es más sábado 23 si no pueden venir en el día. Más fácil para mí, la verdad. Sería el sábado 23 de hecho la habilitación. Ya pues como son poquitos ya es más fácil arreglar eso. ¿Listo? Así le ajustó el curso. ¿Ah? ¿En la mañana o en la tarde? Serían 3 horas. La habilitación es un examen de todo. Ustedes ya imagínense eso. No apto para cardíacos. Pero si alguien la va a hacer, yo se la hago. Básicamente sería juntar los 6 quizzes en uno solo. La habilitación de esto, yo por eso la saqué porque es que realmente no creo que muchos se atrevan a presentar. O sea, muchachos, corro el curso una semana y ya no tenemos que reponer. O sea, lo que queda por fuera es la habilitación y la sustentación de algunos. Eso es todo. Yo hablaré luego con los que pueden en el día. Con los que pueden en el día, en otro horario. Los que solo pueden en la noche lo hacemos en este horario y ahí salimos todos. ¿Listo? Entonces es el trato que hacemos. Bueno, muchachos, entonces, ¿preguntas hasta ahora de cómo se organiza un disco duro? ¿O no? ¿Nada?
¿Ves? Esto no quiere errar. Ah, ya. Bueno, si es que ya nosotros nos vemos a finales de noviembre, ya nos vemos el 20. O sea, realmente, muchachos, yo no soy quien para criticar, pero yo la verdad no soy amigo de programar cursos los lunes por los festivos. Realmente, pues bueno, esto lo decidió la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, yo me atengo, pero bueno, me parece mejor así, más bien la habilitación hacerla el sábado o el día que pueda. Ya hasta el sábado 23 se puede hacer la habilitación el sábado 23, entonces ganamos una sesión. Y la otra sesión ganamos haciendo las sustentaciones por fuera, de esa manera reponemos clase. ¿Sí? ¿No les parece mejor? En lugar de venir, eso sí, si perdemos un lunes por cualquier motivo, ya toca. Entonces me parece más fácil así. Unas sustentaciones por fuera y la habilitación el 23 de diciembre. ¿Listo? Parecería lo mejor. Bueno, muchachos. Bien. Entonces, hablamos acerca de encontrar sectores. Entonces, una circuitería en un disco duro que quería ser capaz. ¿Dónde inicia y dónde termina? Un sector. Eso ya habla de direcciones físicas dentro del disco duro. Y ahora, muchachos, de formatos les voy a hablar algo muy importante. Existen formatos de bajo nivel y de alto nivel. Eso es cómo se organiza la información en el disco duro. Formatos de alto nivel, de bajo nivel, perdón, se refieren a las particiones. Existen dos tipos de particiones, primarias y extendidas. Aunque la extendida realmente es una primaria. ¿Sí? Entonces, extendidas y primarias y lógicas. La extendida es un tipo de partición primaria. Les voy a explicar una de las restricciones. Máximo pueden existir 4 particiones primarias en un disco duro. Por eso es que a veces cuando ustedes compran portátiles preinstalados, van a encontrar que no pueden crear particiones. ¿No les ha pasado? Exactamente, porque solo existen 4 particiones primarias. Máximo. Para poder hacer más particiones, ¿qué toca hacer? Seleccionar una de esas primarias, siempre la última, ¿cierto? La que está al final, y convertirla en partición extendida. Sobre esas particiones extendidas, usted puede montar las particiones lógicas que usted quiera, ¿sí? Entonces, esta es una de las restricciones, son restricciones universales. No importa el PC que usted tenga, de disco duro, de HD, o sea, de magnético, siempre puede 4 particiones primarias. Eso tiene que ver es con el funcionamiento de los cabezales. Ahí no hay nada que hacer. Es una cosa de diseño, ¿vale? Muchas veces los fabricantes son malvados. Les dejan a ustedes una partición de disco duro con sistema operativo y espacio, y esa es la partición más grande. Y luego hay 4 particiones más. Una que se volvió obligatoria, que es la de boot, que es el sistema UEFI. La otra partición suele ser el de respaldo. Y una última partición de utilidades del fabricante. Y ahí están gastadas las 4 particiones. Me ha pasado con PCs que toca o decidir borrar Windows o toca decidir borrar el recovery. Crear y reducir y luego extender. ¿Sí? Toca hacer eso, pero eso es porque los fabricantes lo han hecho. Entonces, eso se refiere a particiones de bajo nivel. Las particiones de alto nivel es cómo se organizan los archivos. ¿Qué tipo de particiones de alto nivel tenemos? FAT32, NTFS, XFS, que es la que utiliza Linux, FFS1, FFS2, FFS3, FFS4, que es la que maneja actualmente Linux. Tenemos SWAP, que es la de partición de Linux para memoria. Tenemos particiones Riser, que son particiones para sistemas distribuidos. Tenemos JFS, que es lo que utilizan acá. ¿Se acuerdan cuando estaban las cuentas? Eso es una partición JFS. Es una partición de compartida. ¿Sí? Tú un resto de disco duro lo ves como uno solo. Pero eso es organización lógica. La organización de bajo nivel tiene que ver con la partición física. ¿Sí? ¿Cómo está estructurado? Eso está limitado, son 4, no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, si le pregunto, no, yo quiero hacer 10 particiones en un disco duro, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tienen que hacer obligatoriamente? 3 primarias, 1 extendida. Y la extendida usted forma los niveles lógicos. No hay otra cosa que se pueda hacer. Ahora bien, como ahora ya se maneja UEFI, ya no es necesario, solo hay una partición primaria necesaria. ¿Qué es la partición?
UEFI. ¿Qué pasaba antes? Como el disco duro tiene un sector que se llama MBR, Master Boot Record, que es boot de iniciar, esos siempre son los primeros bits, primeros 3600 bits de cada disco duro. ¿Qué pasaba ahí en el sistema legacy anterior? Que usted para instalar un sistema operativo estaba obligado a que sea una partición primaria o que uno de los sistemas operativos tuviera un cargador que pudiera cargar los otros sistemas operativos. Con UEFI ya se elimina esa restricción. Ya cada sistema operativo instala su cargador en la partición EFI, la primera partición primaria. La partición EFI por definición se formatea en FAT. ¿Sí? Por definición. Ahí les cuento algo, eso ya veo unos cambios. ¿Sí? Por eso, muchachos, se prefiere UEFI sobre Legacy. ¿Sí? Esto es algo adicional, no preguntado en el quiz, obviamente. ¿Sí? Entonces, muchachos, ahora bien, entonces, muchachos, esta es la parte de información del disco duro. ¿Sí? ¿Ustedes cómo tienen información del disco duro? ¿Sí? Vamos aquí, vamos a ejecutar algunos comanditos de Linux. ¿Sí? Entonces, vuelvo a Linux, acá. Cambio acá. Entonces, muchachos, en Linux existe un comando que se llama df. ¿Sí? df me da, digamos, el tamaño de los discos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? En Linux, no, más bien les muestro esto. ¿En serio? Ah, porque es con sudo. ¿Verdad que esto es...? Venga, les muestro más bien este software. Ahí les muestro este software, que es más fácil. Ahí está escaneando. Mejor que está metida la memoria. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco sobre los discos duros, para que aprendan a particionarlos. Esto es lo básico para ganar plata con eso. Particionar un disco duro. Ya les voy a mostrar cómo está mi portátil. Yo obviamente cambié cosas. Yo, por ejemplo, la partición de recovery, yo volé eso. ¿Sí? Pues igual si Windows se muere no es tragedia para mí. Igual ya no lo estoy usando tanto porque no hay tiempo para jugar. La verdad no hay tiempo. Este semestre de un momento a otro llegó y explotó de trabajo, ¿no les parece? De un momento a otro todo el tiempo hay cosas que hacer, ¿o no les pasa eso? Hasta ahora creo que este ha sido el semestre más normal de la historia de la Universidad del Valle. Solo se ha perdido el miércoles. ¿No? Bueno, muchachos, espere que cargue un segundito. Bueno, muchachos, esta es la estructura de mi disco duro, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, ustedes ven varias particiones acá. Ven la partición EFI, ¿cierto? Que la partición EFI contiene los cargadores de los sistemas operativos. Yo puedo tener los cargadores que a mí me vengan en gana, ¿sí? Es lo bueno porque usted puede tener, digamos, en un Mac, por ejemplo, tener Windows, tener Linux, tener Mac, como en el caso suyo. Recomendaría tener Linux y Windows porque a lo largo de la carrera hay cosas que no funcionan bien en Mac, ¿sí? Y para evitar dañar el Mac, yo recomendaría tener los tres sistemas operativos en un Mac, ¿sí? También yo podría tener distintas distribuciones de Linux para los que son malvados. Hay distribuciones de Linux para hacer cosas malas. Sí, pero no voy a mencionarlos. Y ya ahorita WQA2 ya no vale nada. Entonces podrían instalar Kali Linux en uno, podrían instalar otro para trabajo. Existen Scientify Linux, trae muchísimas herramientas para trabajar. Entonces podrían instalar eso. Uno puede tener distintos sistemas operativos. Es la gran ventaja de UEFI. ¿Sí? Pero ¿cuál es la desventaja? Necesita obligatoriamente una partición primaria. Entonces les muestro qué información trae esta partición primaria, que ya el formato lógico. Cuando ustedes necesiten montar, muchachos, cuando ustedes necesiten montar, digamos, una partición de este tipo, observen que dice aquí, ¿qué dice aquí? Boot. Cuando ustedes, digamos, van a colocar un disco duro en un sistema UEFI, entonces la partición puede ser, yo diría, de unas 300, 400 megas. Por ejemplo, miren, yo tengo 260 megas y yo tengo dos sistemas operativos. ¿Cuánto ocupo? 27 megas. Realmente no necesita mucho espacio, pero digamos, uno podría poner 300, 500 megas. Ya depende del gusto. Igual no es mucho, más de 1 giga es demasiado. Obligatoriamente debe ser FAT16 o FAT32. No me preocupen que en el taller van a investigar la arquitectura de esos diferentes sistemas. FAT16, FAT32, NTFS. ¿Sí? Tienen que ser FAT por definición. Y miren, las opciones de formato dice boot. Cuando uno formatea, hay unas opciones. No es colocarle format y ya. Hay unas opciones que uno puede colocar para marcar la unidad. ¿Esta unidad cómo está marcada? ¿Ven ahí la marca? Dice
boot. Cuando ustedes van a instalar un sistema nuevo, digamos, les da por cambiar el disco duro. Digamos que este disco duro mío es de 1 tera, yo la verdad tengo más que suficiente con eso, pero quizás no es suficiente para ustedes. Quieren uno de 4 teras. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues usted tiene que, el disco duro usted lo compra, no es necesario que lo lleve un técnico. Sencillamente sepa cómo particionarlo. Debe haber una partición obligatoria de UEFI. Igual cuando usted instala Windows o ya las últimas versiones de Linux, ya lo hace por default. Si usted mete la unidad UCB o el CD si lo tiene todavía, y eso ya lo formatea por defecto. En caso de que lo tenga que hacer, les explico. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, entonces seguimos por acá y les voy a explicar cómo está estructurado mi disco duro. ¿Sí? Entonces, muchachos, viene primero una partición reservada por Microsoft. Otra segunda partición primaria. No sé qué guardan ahí. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues es un espacio ocupado. Luego, esta no es una partición en sí, perdón, eso es un free. Ah, no, eso es una partición, ¿no? Sí, una partición, mejor no tocar eso. Creo que ahí están los archivos de carga de Windows. Windows se ha vuelto costoso en particiones. Luego viene otra partición donde viene el sistema operativo. ¿Sí lo ven? Aquí viene el sistema operativo. Observen, muchachos, que hasta CDA3 marca aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven que aquí marca? Esas son 3 particiones primarias. ¿Sí lo ven? Luego viene, aunque aquí no aparece, muchachos, aquí no aparece, pero estas 4 son particiones. Estas 4 son particiones lógicas. ¿Qué quiere decir? Están dentro de una partición extendida. ¿Ya me entienden? Esas están dentro de una partición extendida. Afortunadamente este sistema venía de esa manera. Este Asus venía así. En los Hewlett Packard, en los Dell, he visto que no viene así. Viene una partición, todo esto es una partición primaria. Entonces toca borrarla, hacer una partición primaria extendida y luego crear las particiones lógicas. ¿Y el Linux dónde está alojado? Acá. ¿Sí lo ven? El Linux está alojado ahí. Y yo tengo la partición swap, pues es una costumbre ya mía. Pero realmente, pues esto tiene 8 GB de RAM, realmente no es necesario. ¿Sí? La swap se requiere si usted tiene más poquita memoria, pero pues por costumbre no la hace. Y por costumbre yo la hago del mismo tamaño de la memoria. Y bueno, y esta última partición, no la borré al final. Es la que está al final, que es el recovery. No la había borrado. Yo borré fue la de tools. Si me había molestado. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas sobre este particionamiento? ¿Cuáles son las particiones de este sistema que son físicas? ¿Cuáles son? ¿Cuántas ven? Que lo acabo de explicar. Hay 3 primarias y una extendida. ¿Y esa extendida en cuántas lógicas se divide? 4 lógicas. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las particiones de alto nivel de aquí? ¿Cuáles particiones de alto nivel ven ahí? La primera es FAT32. La segunda, bueno, la tercera es NTFS, luego viene una del tipo swap de Linux y finalmente una squad. ¿Sí? Viene una squad. ¿Vale? Bien, muchachos. Dígame. Ya. La Linux Swap es donde se almacena el archivo de intercambio. El intercambio, eso se explica aquí más adelante, es utilizar el disco duro como memoria. A veces la memoria principal se agota, entonces se utiliza un archivo, se crea un archivo en el disco duro que funciona como memoria. ¿Cuál es el terrible costo? Eso es muy lento. ¿Sí? Pero usted puede utilizar parte del disco duro como memoria, en casos ya extremos. ¿Sí? Eso se llama archivo de intercambio. Haga de cuenta que usted coge como la memoria y la mapea ahí, lo que usted no puede guardar. Pero es más costoso, porque es que requiere primero escribir en disco duro y luego volver a memoria para poderse mandar al procesador. Eso es una estrategia para poder manejar más memoria a la que está capacitado el disco duro. Esa es la respuesta. ¿Preguntas, muchachos? Bien, este es el disco duro y esta es mi memoria. Pues básicamente solo tengo una partición. Pues ¿para qué necesito más? Bien, muchachos. Y aquí no vienen los discos. Miren lo que dice acá. Miren cómo se marcan las particiones, muchachos. Miren cómo se van marcando las particiones. ¿Qué ven aquí? ¿Ven la información de
el número del primer sector. ¿Por qué no está el sector 0? Realmente los primeros 32 sectores se utilizan para almacenar la información de cómo se particiona. En alguna parte se tiene que almacenar. ¿Sí me siguen? Realmente esta memoria es de 16 GB, pero se utiliza un espacio para almacenar la información de cómo está particionado. Eso se tiene que almacenar. Realmente cuando usted tiene, y de hecho eso aumenta a medida que el disco duro es más grande. Cuando es 1 tera son alrededor de 2 GB. Dígame. Se llama formato de bajo nivel. Sí puedes borrarlo. Es formato de bajo nivel. Es lo más extremo que le puedes hacer a un disco duro. También le puede hacer un formato de bajo nivel. Toca volverlo a particionar. Cuando usted lo particiona, usted pierde ese espacio. Digamos que aquí estoy perdiendo 1 GB. Realmente es de 16, pero solo puedo utilizar 14.91. ¿Por qué? Porque lo otro está ocupado, ¿por qué? Por la información de particionamiento. O sea, solo eso requiere estar almacenado en alguna parte. Por eso es que uno nunca puede usar el 100%. Entre más grande el disco, mayor espacio ocupa. ¿Sí? El formato de bajo nivel es una sola partición primaria. La partición eso es rápido. Eso realmente se hace muy rápido. Lo que se demora, realmente bien, buena pregunta. El formato de bajo nivel no se demora, es escribir la información. Pero el formato de alto nivel sí se demora, porque requiere revisar sector por sector. El uno es escribir la información, listo, la memoria la voy a poner así, perdón, el disco duro es así. Pero el formato bajo nivel se demora. Hay dos formas de hacer formato bajo nivel. Formato bajo nivel rápido es escribir ceros y ya. No, perdón, formato rápido es sencillamente borrar la tabla hay una tabla de referencia de archivos. Borras esa tabla y ya, pero la información sigue ahí. Eso es formato rápido. ¿Ah? Exactamente, usted simplemente reemplaza. Pero usted haga de cuenta que usted tiene un catálogo de direcciones. ¿Sí? Suponga que este edificio 331, 333, 355. Y usted que es un formato rápido, borrar esas etiquetas. Y yo básicamente reasigno. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es un formato normal? Es escribir ceros en todo el disco, que es efectivamente borrar la información. ¿Sí? Ventajas del primero, del formato rápido, es que es rápido. ¿Sí? Realmente se demora unos pocos minutos, en los peores de los casos. El formato de alto nivel, perdón, el formato de inscribir ceros, pues mucho más demorado porque requiere escribir sector por sector, aunque conserva la estructura de las particiones. Suele ser más demorado. Y ese es un formato que es como el más lento, pero es más como Ese es el formato de bajo nivel. Eso es reescribir absolutamente todo el disco y lo pone en configuración de fábrica. Sí, si usted de pronto de verdad quiere ocultar cosas que no quieren que realmente nadie vea, porque es que yo inclusive formateando yo podría quedan por ahí trozos de información y yo puedo recuperar esa información con algún software. ¿Sí? ¿Qué debe hacer usted para garantizar que no cuando usted vende un computador, yo recomiendo hacer un formato de bajo nivel y reinstalar? ¿Por qué? Porque si usted tiene datos personales y caen en malas manos, por ejemplo, datos de cuentas bancarias. Yo, por ejemplo, si vendiera este PC, yo le haría formato de bajo nivel y yo reinstalo. Pero no es porque yo esté haciendo cosas malas, sino porque aquí yo tengo información bancaria mía. ¿Sí? Hay información bancaria mía que no me gustaría que alguien utilizando un software de recuperación acceder a ello. Yo recomiendo formato bajo nivel cuando ven. Dice que elimina la información y escribe sobre ella más de 7 veces. Sí. Y borra todas las tablas de particiones. Un formato bajo nivel no es que lo va a decir formato bajo nivel, el formato de bajo nivel es global. Sí, el formato más fuerte que usted puede hacer y está garantizado que la información que está en el disco duro no se vaya a recuperar. Sin embargo, la motherboard y otros dispositivos pueden guardar remanentes de información que pueden ser recuperados. No es tan perfecto, pero es más difícil. ¿Sí?
Entonces no es que esté aconsejando cosas malas, no mañana me tratar, sino pues que pues uno para proteger su información personal debería utilizar formato de bajo nivel. El formato de bajo nivel dura alrededor de 10 horas. Un formato normal, un formato rápido dura 5 minutos. Un formato escribiendo ceros dura alrededor de 2 horas. Pero el formato de nivel dura 8. El formato de bajo nivel es recomendado cuando ustedes sospechan que hay errores físicos en el disco. ¿Por qué? Él verifica y marca los sectores que están dañados. El formato normal no lo hace. ¿Sí? A veces no lo hace. Suele marcar los que encuentra, pero hay algunos que no encuentra. Entonces al sobreescribir tantas veces, efectivamente encuentra cuáles están malos. ¿Y esa utilidad se Windows? Eso sirve para... Lo que pasa es que las particiones de alto nivel manejan unas tablas. ¿Sí? Unas tablas para indicar dónde están los archivos y cómo es la estructuración de directorios. Lo que hace es comparar eso contra la dirección donde se encuentra y reparar la información. Esa es realmente la reparación. La reparación, a veces cuando se apaga mal el computador se daña la dirección en esa tabla. Es una tabla hash, realmente. No sé si lo estoy hablando en rumano. Bueno, para ti en el momento sí, pero en el momento entenderás que es una tabla hash. Una tabla hash ayuda a direccionar un nombre de archivo con su posición en el disco. Eso es lo que se suele dañar y eso es lo que repara esa utilidad. El ScanDisk, HKDSK o aquí el es E2FSK que se llama. Eso es lo que reparan esas herramientas. Bien, muchachos, ¿preguntas? ¿Más preguntas? Entonces, muchachos, pues damos así terminado por hoy. Entonces, esperen un segundo, yo llamo a ciertas personas y el resto se puede ir, ¿vale? ¿Listo, muchachos?